Análisis y crítica con los periodistas Alfonso Carbonell Chávez y Miguel González Alonso. Estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos de Me Queda Claro. Pues estamos hoy, es ya miércoles 14 de agosto de este 2013. Quisiera empezar destacando esta información que hoy aparece en los medios locales de información y pues lo puede usted encontrar en todas las redes, y que se me hace muy importante, no solo por el anuncio, sino porque se está revisando de manera integral esto que tiene que ver con el proceso educativo en nuestra entidad. Aquí lo tengo en pantalla, pero aquí está, déjenme sacarlo de manera más puntual, aquí en nuestro periódico Chiapas Hoy, precisamente en su página 3, y que señala que más de 200 millones de pesos se han destinado en becas para estudiantes chiapanecos. Esto lo anunció el gobernador Manuel Velasco al entregar Premio Estatal de Juventud, y firmó también convenio de exoneración de pago por titulación por excelencia, es decir, quiere decir que los buenos alumnos aplicados, los alumnos aplicados, pues al momento de terminar su carrera y vayan al proceso de titulación, bueno, que no se les cobre esta titulación como un estímulo. Y pues sin duda que esto que no existía, y que incluso escuchaba y leía más temprano en el sentido de que esto va a ser una iniciativa que va a mandar el gobernador al Congreso para que quede ahí explícito este tema de pues esta exoneración por pago de titulación por cuestiones de excelencia, que es más interesante. Recordemos que se celebró el Día Mundial, el Día Internacional de la Juventud, un tema que no es menor y que nos habla de una estadística a nivel nacional, pues de estos llamados ninis, que pues es una forma de caracterizarlos, que son jóvenes que ni estudian ni trabajan, y hay quien le puso los nini, porque hay otros que pues ni les interesa ni les importa, y pues esto no es gratuito, pues ante la falta de acceso a las escuelas de nivel medio superior y superior sobre todo, pues vemos que año con año, cada ciclo escolar, no solamente a nivel nacional, que pues quieren entrar por ejemplo a la Universidad Nacional Autónoma de México o a la Universidad Autónoma Metropolitana y a muchas universidades públicas de que están situadas allá en el Distrito Federal y sus diversos campus, porque bueno, pues reciben son solicitudes de ingreso y presentan examen cientos de miles, y bueno, la captación resulta mucho menor del 50%. Precisamente hay estos reclamos que incluso se van a sentar un grupo de estudiantes rechazados allá a nivel nacional, en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Gobernación, en fin, algunas instancias, pues para ver cómo se resuelve este problema. E insisto que es grave, y que también pues lo podemos ver que en Tuxtla Gutiérrez no tiene mucho, la semana pasada, que gentes que querían entrar a la normal, a las escuelas normales, tanto la rural Bactumaxá como otras instancias de estas, bueno, pues marcharon hace unos días porque pues se quedaron fuera, y quieren y solicitan que se amplíe la matrícula, en fin. Ese es el tema de los jóvenes, entre muchos otros, por supuesto. No se constriñe únicamente a aquellos que tienen la oportunidad, la posibilidad de seguir accediendo a la educación formal, y que bueno, a nivel medio superior en la entidad se ha crecido muchísimo en diferentes subsistemas educativos, llámese COBACH, CEBETIS, CETAS, CONALEPS, y en fin, las propias prepas, sino que sí se ha crecido de manera interesante. Sin embargo, pues ahí tienen las que son de carácter privado, las que son de paga, que bueno, que ya también transitan desde la educación preprimaria, la primaria y la secundaria llamada básica,
como la de nivel superior. Vemos muchos colegios muy prestigiosos, otros no tanto, otros señalan que son patitos, igual que universidades públicas. Se ha crecido, pero insisto, sigue siendo mayor la demanda de espacios que la oferta, que conjuntamente el sector privado y por supuesto el público pueden absorber esta gran demanda por estudiar la universidad. Y bueno, ahí por ello destaca el gobernador Manuel Velasco Cuello este tipo de estímulos, y pues no es poco, y realmente sorprende. A mí me sorprendió la cantidad, más de 200 millones de pesos que se han destinado en becas para estudiantes chiapanecos, y vaya que es una cantidad interesante si la comparamos con otros rubros que se han hecho anuncios de que se invirtieron 7 millones y por otro lado 20 y 47 en actividades agropecuarias. 200 millones en lo que va del año, pues es una cantidad interesante. Y déjenme compartir y seguir bordando sobre el tema de los jóvenes. Dice: luego de reconocer con el Premio Estatal de la Juventud a quienes han destacado en diversos rubros en beneficio de la entidad, y de señalar que a través de la educación se impulsa el desarrollo de las nuevas generaciones de chiapanecas y chiapanecos, el gobernador Manuel Velasco Cuello informó que en lo que va de su administración se han destinado más de 200 millones de pesos en becas educativas. En el marco del Día Internacional de la Juventud, el mandatario chiapaneco subrayó que a este esfuerzo, que ha beneficiado a más de 90,000 estudiantes en todo el estado, se suma el trabajo de alfabetización sin precedentes que ha cubierto hasta las comunidades más apartadas de la entidad, donde se continúa trabajando para la consolidación de un mejor futuro. Esto último, déjeme detenerlo, que tiene que ver con que se suma al trabajo de alfabetización sin precedente que ha cubierto. Sin precedente quiere decir que no había esto, nunca se había hecho jamás. Me detengo aquí tantito porque estoy reconociendo el cuerpo de texto de toda la información, una amplia información que se despliega hoy. Pues ojalá esto de la alfabetización no sea lo que, y todas las comparaciones les pueden resultar odiosas o innecesarias, pero hay que hacerlas. Nos anunciaron que cuando había un censo de más de 500,000 de analfabetas en la entidad, bueno, se anunció con bombos y platillos. Ahora no se hizo así. Qué bueno que se esté trabajando y no se esté nada más dejando en el lado mediático de que sí va a acabar un programa muy ambicioso de alfabetización, y pues al final del tiempo pues fue una quimera. Ahora dice el gobernador, sin haber anunciado, haciendo con mucha espectacular lo que está haciendo en el tema de alfabetización, pues se dice que sin precedentes está haciendo un trabajo en este sentido. De manera textual señala: entendemos que la juventud representa el presente y el futuro de Chiapas y de México. Por eso, día con día en mi gobierno vamos a trabajar para impulsar más programas en beneficio de la juventud. Estamos trabajando para que el bienestar de las futuras generaciones se vea reflejado con programas que den resultados. Tras reafirmar que los jóvenes siempre serán una prioridad en la acción política social de la administración, entregó el Premio Estatal de la Juventud a quienes destacan por sus actividades académicas, artísticas, méritos cívicos, labor social, protección del medio ambiente, aportación a la cultura política y a la democracia. Este premio, según la categoría, fue de 25 o 50,000 pesos. En los 6 años que voy a estar como su gobernador, habremos de seguir otorgando este premio, que hoy se da a 18 jóvenes que con base a su trabajo, disciplina, dedicación y talento fueron acreedores. En total entregamos 1 millón de pesos, y quiero reiterar que este premio año con año se le entregará a más jóvenes para que se valore su esfuerzo, dedicación. En este encuentro, Velasco Cuello encabezó también la firma del convenio de exoneración de pago por titulación por excelencia con 40 universidades, que busca motivar a los jóvenes en la superación académica y profesional para forjar una mejor sociedad, y que se enviará al Congreso del Estado para que luego de ser enriquecido y en su caso aprobado se eleve a rango constitucional. Bueno, pues esto fue ahí en el marco
el que sirvió de marco fue el auditorio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Se establece que la Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte, que encabeza Carlos Penagos Vargas, y la Secretaría de Educación a cargo de Ricardo Aguilar Gordillo. Bueno, pues insisto, parte de la información que hoy se despliega sobre esta temática de los jóvenes, pues qué más que quien está hablando de juventud y de apoyo y de reconocimiento y de valoración y de inversión importante, pues es nada menos y nada más que pues un generacional que tiene apenas 33 años, pero sabe de lo que dice cuando hace poco más de 12 años empezó a incursionar en el mundo de la política siendo aún más joven, ¿sí? Y que, corrió primero ya dedicado a esto, pues como dirigente estatal de su partido, el Partido Verde Ecologista de México, del cual fue militante desde entonces y ha permanecido fiel a su casaca hasta hoy, siendo el primer gobernador que tiene este partido político, que es un partido político que le han llamado un partido político bisagra a nivel nacional, incluso en temas legislativos, que es el que a veces puede inclinar con su votación, ya que va en alianza, como fue aquí a nivel de la gobernatura y a nivel de la presidencia, en alianza con el Partido Revolucionario Institucional, aquí encabezando la alianza con Manuel Velasco Cuello y por supuesto a nivel nacional, pues yendo aliado con el PRI, con Enrique Peña Nieto. Pero decía, desde joven en el Partido Verde Ecologista, después de ahí saltó a ser diputado federal, y si usted revisa su biografía, pues entenderá que es el diputado más joven que ha tenido esta entidad, ¿sí? Es el diputado federal más joven, el senador más joven, también 6 años senador, y que bueno, ya siendo senador pide licencia para ser candidato a la gubernatura y ganar por un voto realmente avasallador de más de 1.300.000 votos, que lo ponía 1 millón, nada más 1 millón de votos por encima de su más cercana, en ese caso competidora, también la senadora con licencia del PRI, y que fue por el PRD. Pues de esas cosas que le digo, que la congruencia también habla del personaje. Dicen que el mensajero es el mensaje, y entonces bueno, pues un joven que sabe de qué les está hablando a los jóvenes y sabe que es una gran inversión estar apoyando a los jóvenes, muy particular ante la circunstancia, insisto, que hoy priva a nivel nacional, incluso a nivel mundial, pero bueno, me quedo lo que pasa en nuestro país y lo que no es ajeno ni exento nuestra entidad, ya que pues de no ser la burocracia, que hoy se encuentra pues en circunstancias de no poder contratar a estos jóvenes que se van incorporando al mercado laboral, porque es el gran contratador en una entidad donde o se dedican al tema de la agricultura o al sector agropecuario, la ganadería, la apicultura, la porcicultura, cultivo de diferentes maíces, hortalizas, etcétera, porque pues no hay agroindustrias, y las que hay son contadas con los dedos de la mano, de las manos en este caso, podemos a pensar que llegan a una decena, muy difícil, y por el otro lado, pues el sector pues comercio, hay también la posibilidad de los emprendedores, que por cierto el presidente acaba de anunciar un programa muy ambicioso en este sentido. En fin, entonces el esquema para los jóvenes que están saliendo al mercado laboral, pues es muy difícil, es realmente, están en una situación, dicen los expertos, que se debe a una desaceleración mundial que ha afectado, por supuesto, el flujo de mercancías tanto en la exportación de las ventas mexicanas, y pues también no hemos obtenido también importación en muchas empresas que importan muchos insumos para su industria. ¿Por qué? Porque como el mercado está desacelerado, bueno, pues entonces dicen, pues no voy a producir al 100%, no tiene caso, se va a quedar ahí mi mercancía. ¿Por qué? Porque
los almacenes o los lugares o las autopartes que yo produzco, pues ahorita el mercado, digamos, de autos, pues no está deprimido, en fin, entonces todo se va pegando y que eso, a lo que me refiero es de que, bueno, pues no se emplean, no hay posibilidades de empleos para gente. Por eso, insisto, el tema de los jóvenes es un tema que podríamos decir casi de seguridad nacional, atender de manera tingente y precisa y con energía, todo lo que tenga que ver, por supuesto, en este acápite que vemos al gobernador en el apoyo a lo que tiene que ver la cuestión educativa, pero no menor también en la generación de otras oportunidades, posibilidades de empleo. Por ello, el comercio ambulante, o más bien dicho, el comercio informal, la economía informal, que desgraciadamente pues también se analizó hace poco por el propio presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido, lo puso en el tapete de discusiones, de ver esto de la informalidad, porque muchos no pagan. Es una salida fácil o es una salida falsa, salirse y establecerse de manera informal, donde pues no generan para los trabajadores condiciones de prestaciones, que no tienen acceso a créditos de ninguna especie, sobre todo el Infonavit o este del Fonacot, que es para de consumo para los trabajadores, no tienen seguridad social, no tienen aguinaldos, no tienen nada. Entonces esta circunstancia es muy engañosa, a la par de que no pagan impuestos. Entonces esto se vuelve un conflicto, no es la salida, es temporal. Por eso hay todo un programa para revertir ello, con una serie de estímulos, con una serie de créditos, de regularizarlos, como ciertamente, de alguna manera, por toda proporción guardada, se quiere hacer en el ámbito del local, con todos los ambulantes que hay en las calles, que es menester regularizarlos, saber, tener un padrón, quiénes son, de dónde vienen, qué mercancía venden, puede ser mercancía pirata, robada, de contrabando, puede ser cosas, productos milagro que puedan atentar contra la salud. Y ya lo decía yo el día de ayer, antier, lo que me refería al tema exclusivo de la ciudad capital, no fue el día de ayer, perdón, perdón por mi Alzheimer. Entonces el día de ayer decíamos que pues ante la falta de oportunidades, de una desaceleración de la economía con la crisis, en fin, pues la gente tiene que sobrevivir, y que ha resultado en muchas entidades del país, y hay todo un mapeo en ese sentido, que son los jóvenes, los muy jóvenes, casi niños, a partir de los 12, 14 años hasta los 16, 18 años, estos que no estudian ni trabajan y que tienen la necesidad de sobrevivir, y muchas veces ya a corta edad contraen pues obligaciones como ser padres, en fin, de querer hacer una familia, y se encuentran ante la disyuntiva de así, de fácil de comer o no comer el día de hoy, y son muy presas fáciles de las organizaciones delincuenciales, que ya se ha visto que incluso sicarios de 12 años que han atrapado, bueno, pues se dedican a esto, o al narcomenudeo, que es más grave, porque advertí ayer, pues mucha gente, muchos jóvenes, estos delincuentes que no tienen escrúpulos ni mucho menos, y que van por la ganancia, y además que pueden ser hasta adictos, por ello pierden todo el valor, toda la proporción, y pues pueden captar o cooptar a este grupo de vendedores ambulantes y decir, mira, nada más, si tú vendes esto, y obviamente que los consumidores les dicen, van a estar enterados, sí, de esta red, y si no los harán llegar, y se apostarán a lo mejor a las afueras de los antros o de algunos bares donde sobre todo llegan los jóvenes a chelear, y entonces pues ahí puede ser que quieran ganar un dinero fácil. O sea que es complejo. Mire, esto que estamos hablando del ambulantaje, que viene del problema de los niños de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, el problema de la crisis, o sea, todo está concatenado, nada se da así aleatoriamente, sino todo conlleva una cosa con la otra, están así engranados, están así como un muégano, ¿sí? Todo
completamente. No, para encontrarle la solución a algo, pues hay que revisar todos los ángulos, todas las aristas, porque es así como se puede resolver. Y una de estas aristas, me queda claro, pues es el tema de impulsar, de apoyar la educación, de estimular, de valorizar, de inyectar recursos, de hacer estos convenios como se anuncia con las universidades y no dejar solamente en algunas acciones aisladas, sino tener esta visión integral que ciertamente yo los invitaría a que se echaran ahí, ponen ustedes por la internet, en Google, en otro buscador, y ponen Gobierno del Estado de Chiapas, los manda a su página y ahí pueden encontrar diferentes enlaces, y hay uno que los manda al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, y ahí van a encontrar el tema de la educación, de los jóvenes, de la apuesta que este gobierno, y como dice Manuel Velasco, los próximos 6 años que van corriendo, es la apuesta para la juventud. Pero es hora de irnos a un corte y regresamos. Me queda claro, hacemos una pausa y volvemos. Esta es Radio Cultural Informativa, XHRCF 94.7, frecuencia modulada, la nueva, ubicada en Callejón El Juchín número 9, en la colonia San Francisco Sabinal, código postal 29020, teléfono 1250-206, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Radio Cultural Informativa, la nueva. 12:29. La nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Las tareas de protección del medio ambiente son complejas y no extensas de retos y dificultades. Nuestro Chiapas es un estado que tiene una inmensa variedad de recursos naturales que son renovables, representando un potencial de fuentes de energías. Ante ello, siendo un estado en donde dependemos de los recursos naturales y hoy debemos de unirnos a los grandes desafíos que emprende el país en la búsqueda de energías alternativas y renovables. Es así que la presente administración, que encabeza el gobernador, el licenciado Manuel Velasco Cuello, ha sostenido que es de vital importancia el principio de la sustentabilidad, paradigma y guía conductora del camino a seguir. Por tanto, es aplaudible la creación del Instituto de Energías Renovables para el Estado de Chiapas. Es la respuesta que Chiapas otorga a lo reclamado por el Ejecutivo Federal, el licenciado Enrique Peña Nieto, en donde se busca mayor apertura para la protección del medio ambiente y de los recursos renovables. Con la presente acción se demuestra que la política ambientalista del gobierno federal y del gobierno de Chiapas nos unen. La nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La nueva FM 94.7. No nos importa si eres rapero, rockero, darketo, grafitero, escato, emo, cholo. Mientras sea arte callejero lo encontrarás aquí. La nueva abre un espacio a la cultura urbana. El mejor talento chiapaneco solo para ti. Escúchanos a través en la nueva FM 94.7 todos los sábados a las 5 de la tarde. Conducido por Vinicio Portela. El arte callejero nuevamente en la casa. Hola, ¿qué tal amigos de la nueva FM 94.7? Yo soy tu amigo Ray y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Porque las tecnologías son parte de la vida cotidiana. Tengo 98 gigas de información para tus oídos. Claro, con la mejor música electrónica. ...98 gigas. Análisis, política, derecho, cultura, educación, internacional, nacional, local. Los invito a escuchar todos los miércoles de 7 a 8 de la noche Derecho de Réplica, el único programa de la radio en Chiapas con una visión especializada en temas de derecho, conducido por Pedro Sergio Becerra y expertos juristas por la nueva FM 94.7.
Acá un 6597, necesito refuerzos. Creen que van muy rápido y muy furiosos. ¡Madres! ¡Súbanse a la banqueta, me las van a atropellar! ¿Quiénes son esos villanos que ponen en peligro la vida de los ciudadanos? Pues mire, este de la ruta 34 dice que se llama Toretto. Y este de la ruta 73... ¡qué cone! Si quieres saber cómo termina esta historia, escucha X Somos Chavos todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por la nueva FM 94.7. Contáctanos en Facebook, La Nueva Tuxtla, en Twitter, @La Nueva Tuxtla, La Nueva FM 94.7. Estamos al aire, me queda claro. Bueno, ya que estamos tocando, que terminamos tocando el tema de la educación, cuando hacíamos referencia de esta información que hoy se despliega en los medios de comunicación locales, que tiene que ver con en el marco del Día Internacional de la Juventud, bueno, pues el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuey, pues hace un anuncio importante de exonerar del pago de titulación a aquellos estudiantes de excelencia que firma este convenio con 40 universidades, entiendo, públicas y privadas en la entidad, y que también habla de su compromiso y de su sumatoria a este propósito, y que incluso lo mandará al Congreso para que se convierta en ley, y que se dio el premio a 18, o el premio estatal de la juventud a 18 jóvenes, destacaron en diferentes campos, y que dice que se ha beneficiado a 90,000 estudiantes con becas, con un monto de 200 millones de pesos. Bueno, ya que estábamos en ese tema central que tiene que ver con la educación, el secretario de Educación Pública Federal, por supuesto, Emilio Chauffet Chemor, informó esta tarde, el día de ayer, que el presidente Enrique Peña Nieto firmó los proyectos de iniciativas de ley del Instituto Nacional de Evaluación del Servicio Profesional Docente y el proyecto de reforma de la Ley General de Educación, que serán entregados este miércoles, o sea, hoy, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En conferencia de prensa, el funcionario dio a conocer que se trata de 3 instrumentos jurídicos que impulsarán la calidad educativa, tanto en la formación básica como la media superior, pero también para detener prácticas indebidas que han dañado a los maestros y a la educación. Más adelante, aseguró que es injusto atribuir los bajos resultados en la educación a los maestros. Miren, ahí está, para los maestros que se quieren pelear contra estos molinos de viento. Dice el secretario de Educación, aseguró que es injusto atribuir los bajos resultados en la educación a los maestros, pues el magisterio reclama una evaluación integral, que se atienda a la diversidad de circunstancias que tiene lugar en el servicio docente. Y escuchaba el día de ayer y hoy también, por supuesto, en las réplicas, en la repetición de esta información, de que pues, van a considerar lo que han dicho los maestros que han salido a marchar y, por ejemplo, en el Guerrero, a hacer desmanes, a tapar carreteras y que que dicen que el proceso de evaluación era uno de sus temas. Pues dice el señor Chauffet que se van a considerar los lugares donde están, su infraestructura, incluso las distancias que tienen que viajar, muchas cuestiones que de alguna u otra manera influyen en la calidad o la capacidad, la retención de conocimientos de los niños, y también de que los maestros puedan ejercer la educación en las condiciones que lo puede ejercer un agente de las grandes ciudades que tiene todos los elementos, los instrumentos, la infraestructura a su alcance, y eso pues sí tiene que ser diferenciado. Bueno, pues aquí dice que se va a tomar en consideración, lo decía el secretario de Educación, y pues además que dice que es injusto atribuir los bajos resultados de la educación a los maestros. Bueno, pues es más claro en el agua. El secretario aseguró también que la evaluación no puede ser punitiva, o sea, para que se castigue, se ponga un castigo en esto, una penalidad, pues se trata de un proceso de acompañamiento del docente, mejora de su labor magisterial, y afirmó que la permanencia de este servicio no está en riesgo para quienes ya tienen este derecho, o sea, no tiene carácter retroactivo, pero sí, pues quitar viejos vicios, dice el secretario.
Al dar a conocer los lineamientos generales de estas normas, afirmó que deben impulsar la justicia social y el desarrollo del país, pues destacó que no solo se reglamentará el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, también se crearán los lineamientos por los cuales deberán regirse el proceso evaluativo. Chauffeur Chemor dio a conocer que se contempla la creación de una conferencia como instrumento del Sistema Nacional de Evaluación que permita una interacción de información y experiencia relacionadas con este tema. Finalmente dice que además aseguró que la Ley General del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INE, deberá establecer las atribuciones generales de este organismo, pero también aquellas específicas que dependan del servicio profesional docente, que incluye a maestros, directores y supervisores. El secretario enfatizó que estos lineamientos serán obligatorios, por lo que su incumplimiento será sancionado. Pues sí, pone las reglas claras, porque no se puede generalizar que todos los maestros anden mal y que estén mal y que les guste no dar clases, no, pero hay ciertos sectores y si sobreponemos la estructura sindical, pues ahí las cosas se complican y pues ya ven lo que sucede en estos sindicatos que no son transparentes, que se eternizan, como era el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con la señora maestra del Baster, comiteca, chiapaneca de nacimiento. Bueno, pues no dando un buen ejemplo para los chiapanecos, ni para Chiapas, ni para México, ni para nadie, de esta forma en que se llegó de recursos de manera ilícita, que eran recursos de los trabajadores del sindicato. Entonces, a la par de eso, pues toda la red de delegados y todo ese tipo de cuestiones que pues son historias conocidas, y vaya que pues cuántos están ahí comisionados, que hay muchos que tienen que estar comisionados, pero tienen que estar muy claro, y no pueden ser tantísimos. Entonces, también, si quienes me están escuchando podrán coincidir conmigo, que también no es una generalidad lo que voy a decir, pero a veces hay maestros que los oye uno hablar y peor escribir, y vaya, que tienen muchas limitaciones, y uno no se explica cómo es que llegaron. Recomendados de quién son, me queda claro, porque pues no pudieron haber llegado por un examen de oposición a dar clases, porque escriben casa de habitar, de habitación con Z, ¿no? Entonces, o escriben habitación sin H, en fin, entonces es complejo, pero hay que ir a fondo. Creo que es bueno, se rompen ya ciertos paradigmas en el actuar del gobierno, de los gobiernos con respecto al sindicato, y yo en esto que viene, la reforma que viene, que así le he intitulado yo en algunos textos que he escrito en mi columna comentando la noticia, pues digo que la reforma que viene no llega ni siquiera una semana tarde, como dicen uno, no, es que lo anunció el presidente Enrique Peña Nieto hace 8 días y llegó después. No, llega décadas, llega tarde a una economía que requiere, a un proceso de desarrollo que requiere, que urge, que demanda que esos recursos que se obtienen de Pemex, de esta paraestatal icónica del país, bueno, pues de estos miles de millones de dólares que se obtienen por la venta de petróleo, que en 90%, así como llegan, entran a la caja de Hacienda, y pues ya que ingresan esto, pues le dice a los diputados, ahora ahí está esto, distribúyanlo, y son los diputados finalmente los que dicen cómo se va a utilizar esos recursos, que mayormente, entiendo, son para programas de desarrollo social, infraestructura, educación, agua potable, en fin, de los básicos. Ahí se financia gran parte de lo que se hace en este país y lo que se da a los estados y a los municipios. Pero entonces decía, el tema del sindicato en la educación también hay que mirarlo. Entonces esta reforma educativa ya va apenas, se va a presentar por parte del Ejecutivo, lo que se refiere a las leyes secundarias, a la reglamentación de esta ley, que fue una reforma constitucional, sobre todo en lo que tiene que ver al tercero constitucional. Y bueno, pues ahí veremos cómo entra el debate legislativo,
etcétera, y esperemos que no se vaya a empantanar, porque ya hay historias donde en otras pues se hace la reforma constitucional y luego para la reforma secundarias como la de telecomunicaciones, que también está esperando ahí el sueño de los justos, que pues están ahorita en periodo de receso, ¿no? Pero bueno, esperemos que cuando ya se abra el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, el 1 de septiembre, pues muchas de estas ya empiecen a correr, como la reforma energética. Ahora me voy a la reforma energética, la que, insisto, pues llega tarde muchas décadas y que va a ser, es el tema central de este país. Y hoy escuchaba, como se han escuchado las voces, pues del propio presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Energía, del gobierno federal Pedro Joaquín Caldwell, incluso del propio secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, o el secretario de Economía, o el director de Pemex, por supuesto los presidentes de los partidos, del PAN, Gustavo Madero, de Zambrano, Jesús Zambrano del PRD, de César Camacho del PRI, de los coordinadores en el Senado del PRD, como es Miguel Ángel Barbosa, del PAN, el señor Preciado, del PRI, Emilio Gamboa, y también por parte de las coordinaciones de estos tres partidos en la Cámara de Diputados, y las voces de expertos, de analistas, de comentaristas, bueno, todo esto, incluso si usted busca en YouTube, comentaba que pues ahí está, puede encontrar la posición que está asumiendo Andrés Manuel López Obrador. Pero hoy estuvo con Carmen Aristegui Andrés Manuel López Obrador por más de una hora, externando sus puntos de vista y haciendo una invitación a defender el petróleo. Claro que no lo dijo como López Portillo en aquel informe, en su último informe, donde dijo que iba a defender al peso como un perro. Aquí no dijo ninguna cuestión que iba a defender como nada el petróleo, simple y sencillamente dijo que va a hacer su parte y que pues él va en contrasentido al diagnóstico que presentó el propio director de Pemex, Lozoya, y el secretario de Energía. Tiene sus calificativos a esta reforma, lo menos que les dice que son ladrones que quieren vender el país. Ahí está su arenga, y pues para él todo es contrario, nada es cierto, todo es un engaño. Esa es una posición, sí, puede ser respetable, pero qué difícil compartir una posición del no, y no creo, es mentira, no es posible, no están engañando, se está vendiendo el país, en fin, ahí está este debate que se va a dar en el Congreso de la Unión sobre todo, pero que también se está lanzando a la consulta, también sin duda se abrirán espacios, hay una página, y desde la semana pasada quería yo compartir con ustedes un texto que recojo de una prestigiada revista que edita la Cámara de Diputados, y que aquí se refiere en un artículo habla de un libro, cuando habla en este título que son 25 siglos de ideas políticas, resurge un personaje como don Jesús Reyes Heroles, por muchas cosas, es el padre de la reforma electoral, fue un político congruente, maestro de muchos después presidentes, maestro de Derecho de la UNAM, escritor, politólogo, funcionario público. Él fue director de Pemex en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, en fin, es por mucho uno de los hombres que marcan un antes y un después en lo que tiene que ver en la forma de hacer política, y que lo que tiene que ver con el tema electoral, sobre todo constructor de la LOPE, y entonces pues él escribió, él murió en 1985, escribió muchos libros de todo tópico, de filosofía, de política, en fin, y rescato un pequeño texto de uno más amplio que se refiere a su libro precisamente de liberalismo mexicano. ¿Se acuerdan que una vez comentábamos de que este país, pues desde que intentó ser independiente, de sacudirse a la corona española,
en tiempos de Fernando VII. Bueno, pues se ha debatido entre los escoceses y los yorquinos, que era una corriente que después se convirtió, una corriente venía de Europa, por supuesto, y venía después los conservadores y los liberales, los centralistas y los federalistas, y en fin, y así se viene trastocando, y el país así avanzando y luego retrocediendo por estas luchas intestinas ideológicas donde uno quiere tener la razón sobre el otro, sobre las ideas del otro, y en fin, y ahora en el pleno siglo XX se construyen estos partidos políticos, el PRI, el PAN después, primero el PNR, por supuesto, porque Partido Nacional Revolucionario, que después se convierte en Partido de la Revolución Mexicana con Cárdenas. Primero nace con Calles en el 29, luego con Cárdenas se transforma en el Partido de la Revolución Mexicana, pero siguen siendo los mismos, nada más cambian de nombre. Lo lleva a un estadio mayor, sobre todo nacionalista, el presidente Lázaro Cárdenas, y ya después se transforma en Partido Revolucionario Institucional con Miguel Alemán, y que perdura hasta nuestras fechas. Después en el 39 nace el Partido Acción Nacional, ¿sí?, como tal, para oponerse por la vía del voto del político al partido en el poder, que ya vemos que tuvo su oportunidad, y bueno, ahí podíamos tener opiniones encontradas, pero bueno, ahí está a la luz lo que hicieron 12 años. Y pues el Partido de la Revolución Democrática, que nace después de escindirse una serie de personajes, de salirse del PRI, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, por señalar algunos, y se unen con la izquierda existente, como la de un Eberto Castillo, en Efigenia Martínez Navarrete, en fin, otros que venían de siempre la corriente de izquierda. Bueno, pues se hace el Frente Democrático Nacional, lanzan a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato, y después se convierte ya en un partido que fue el Partido de la Revolución Democrática, que en estos momentos, siglo XXI, pues está como está, dividido en tribus, y uno de sus referentes históricos, aparte del señor Cuauhtémoc Cárdenas, que es figura central ahora en la propuesta de las izquierdas, al menos del PRD, sobre la reforma energética. Bueno, pues el Andrés Manuel López Obrador pues sale, les da las gracias al PRD y está construyendo Pero esta es la lucha que siempre históricamente se ha dado entre diferentes corrientes, estas modas distintos de pensar y de llevar a cabo proyectos. Y déjame decirle que escribió en una parte de su gran libro, El liberalismo mexicano, dice: ni las ideas liberales ni las conservadoras pueden ser comprendidas cuando para examinar a unas se prescinde de otras. En estas condiciones, en la sociedad fluctuante vemos unas y otras, liberalismo y conservadurismo, con sus consecuentes nombres y matices. Son dos caras de la evolución política de México. Inconcebible es la una sin la otra. Así, el término de sociedad fluctuante define un largo periodo entre dos órdenes: el colonial, que no se liquida con la independencia, y el que podríamos llamar secularizante, moderno, laico, democrático, liberal, que no nace con ella. La sociedad fluctuante fue consecuencia del choque de intereses colectivos, de ideas, de principios políticos. El país oscilaba entre dos extremos, en una lucha entre fuerzas irreconciliables: federalismo contra centralismo, igualdad o ampliación de privilegios, iglesia frente a Estado, religión o secularización, ampliación o restricción de libertades, república contra imperio, liberalismo contra conservadurismo. Las conclusiones de esa época las proporciona Otero. En México no hay ni ha podido haber eso que se llama espíritu nacional, porque no hay nación. La prensa ha desmoralizado al pueblo, los gobiernos se han puesto en evidencia por su torpeza y el pueblo no respeta a sus autoridades. Las clases divididas en bandos con distintos principios políticos creen o pretenden creer que sus contrarios son la única causa de la desgracia de la nación, y si se llega al extremo, a tal ceguera, que muchos verían sin duda con menos sentimientos la pérdida total del país que el triunfo de cualquier partido que no fuese el suyo. Eso es, en síntesis, lo que históricamente nos ha confrontado, dividido, ¿sí? El querer imponer, y sin saber de que uno no se explica sino otro, que son complementarios.
que son adyacentes, que vaya que es interesante que sea este equilibrio, pero que se tiene que impulsar y construir los preceptos más grandes, tener la concepción de nación. Incluso ahí hace mención de que el papel de la prensa y ese tipo de cuestiones, y que se hace que se pierda el respeto a las autoridades. En esto entramos nuevamente en esta rueca de la historia, con este tema importante sin duda de la reforma energética, como el gran pretexto otra vez para medir fuerzas, para entrar a este tránsito intransitable, déjenme ponerlo así, de la construcción de acuerdos, de una visión adelante. Cuando se decía hoy en la mañana señor Obrador, no, pues que nos quieren robar, que es de la nación, que es del pueblo, insisto, señor Obrador, y se lo mandé decir en mi columna, claro que sé que no me lee, pero al menos quien me lee sabe que es el mensaje, que me diga dónde desde 1938 hasta la fecha ese recurso de multimillonario en dólares, en qué se ha trasladado en el beneficio de los 118 millones hoy de mexicanos y mexicanas. Se habla de 53.3 millones de pobres, que no quiere decir que los demás tengan, el resto de los 118 millones tengan todo. Hay una clase media, en fin, etcétera, que día con día, en fin. Sin duda ahí está toda la clase burocrática y la sindical, ¿verdad? Sin duda. Y los que están a la cabeza de la burocracia y los sindicatos, pues están en el muy pequeño porcentaje que detenta una gran cantidad de riqueza, mucha de ella producto de la corrupción, del robo y eso. Y este es otro tema, por supuesto, que dice y pone bien énfasis el señor Obrador en esto, el tema de la corrupción nadie la tocó, y yo puedo coincidir con él que es un tema que se tiene que atacar desde adentro. Y en una de las 10 beneficios de esta reforma, el presidente dice algo ahí veladamente, pero que sin duda en la ley secundaria se tendrá que tocar el tema sindical y el tema de los privilegios y del tema de la corrupción, por supuesto. Entonces decía, ahí entramos en esta nuevamente ruta del oscurantismo, de querer preservar la prominencia del uno sobre el otro, de sus formas de pensar. Nuevamente esperemos, por eso es interesante, importante el Pacto por México, porque es algo inédito que ha podido conjuntar. Incluso el día de ayer se volvieron a reunir para hacer la reforma político-electoral, que, como dice César Camacho del PRI, bueno, pues no vamos a prestarnos al chantaje de ceder en la reforma político-electoral a capricho de las otras fuerzas políticas para que salga la reforma energética. Bueno, al menos lo dijo el presidente nacional del PRI. Y al menos se sentaron ayer a ver esto, que no vieron nada del tema energético, nada más de la reforma político-electoral que habían acordado dentro del adendum al pacto. Y bueno, pues ahí es una forma de sentarse y dialogar y entenderse o explicar, tratar de argumentar y convencer al contrario. Eso sí, por eso ese espacio es interesante. Incluso déjeme mencionar, hacia el margen, de que veía yo en una nota y que el senador de la República por el PRD, Zoé Robledo Aburto Chapaneco, pues está integrado en una de las mesas de la reforma política. Fueron 14 nada más legisladores, tanto diputados federales como senadores, que van a estar en estas mesas de la reforma política, y él es uno de los que está en la mesa 2 del tema político. Es interesante eso. Bueno, pues ahí está este tema de la reforma que viene y todo lo que viene con la reforma, y pues que aquí vamos a estar dando cuenta sin duda de esta circunstancia. Por hoy es todo. Les agradezco como siempre el favor de su atención, y si ustedes no tienen cosa mejor que hacer mañana a las 12 del día, los espero aquí en Me Queda Claro. Muy buenas tardes. La Nueva FM 94.7 presentó. No se olvide, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí al punto del mediodía de lunes a viernes. Me Queda Claro. Esta es una producción de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013.